Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en vivo, en la Iglesia El Camino de la Fe, el pastor Natividad Ramos presenta su mensaje en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versos 5 al 9. Y el tema de este mensaje es las supuestas indecisiones del apóstol Pablo, esperando que este mensaje sea de grande bendición para su vida. Queda con ustedes nuestro hermano Natividad Ramos. De Semana Mayor fue la resurrección de Cristo, indiscutiblemente. Entonces la resurrección de Cristo es un puntal sólido de la obra salvadora del Señor Jesús. Y luego ya, después de su resurrección, el libro de los Hechos nos llevaría a decir que lo llevaron al cielo, que se fue. Es decir, no se fue él por sí mismo, el Espíritu de Dios lo ascendió para entregárselo a su Padre. Y era tan agradable este tema de la resurrección que le dijimos al hermano, al apóstol Pablo, que nos prestara unos sermones de él. Y nos fuimos al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y fue verdaderamente una delicia, que terminó con la idea de que la muerte iba a quedar desempleada. Digo, porque al haber resucitado todos los muertos, ya no le queda imperio. Y como no volverá a morir nadie, entonces ya no tendrá a nadie en sus manos. Y me gustó esa acepción del griego que dice que quedaría desempleada. Entonces disfrutamos eso. Y lo estuve predicando, lo que predicaba en la mañana, lo predicaba en la tarde. Y creo que con esto cierro, con este sermón el día de hoy. No es sermón, dice usted, en realidad no es un sermón. Porque incluso dije en la mañana, no es un sermón doctrinario, no es un sermón profético, no es escatológico, simple y sencillamente es el contexto que estaba viviendo Pablo entre los hermanos de Corinto. No es doctrinario, pero conviene mucho entender algunas cuestiones de esos días con Pablo, porque eso nos da la plataforma de entrada a la segunda carta a los Corintios. Lo dije en la mañana. Entonces esta tarde voy a hablar sobre lo que enseñé en la mañana, y para que sea el cierre también, y nos despedimos con los hermanos de la mañana, como lo hemos hecho siempre. Es un tema en la mañana y en la tarde es otro. En la mañana sin duda estaré abordando la segunda carta a los Corintios, posiblemente, porque las cosas, aunque usted las haya oído, cuando las escucha de nuevo y de nuevo, la repetición hace dos cosas. La pedagogía así lo enseña, que corrige las falsas percepciones y afirma las verdaderas. Es decir, con el repaso siempre dice, yo había entendido de otra manera, ahora sí, ya lo entendí bien. Por eso son dos cosas las que se logran con la repetición. Y vamos a abrir nuestras Biblias en este último mensaje en el que acompañamos a los hermanos de la mañana. Posiblemente nos despidamos de ellos y cojamos otro camino, ¿verdad? Sí. Eso lo he hecho siempre. Nunca he predicado lo de la mañana en la tarde. Se me hace muy delicioso. Y vamos a abrir nuestra Biblia en la carta primera a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo
16, del 5 al 9. Entonces, les digo, no es una predicación en realidad como tal, no es un mensaje de profecía, no es un mensaje doctrinario, sino es más que todo enfocar cómo eran las relaciones personales con el hermano Pablo y los hermanos de Corinto. Particularmente, no todos los de Corinto, particularmente a los que Pablo calificó como algunos, los famosos algunos, que los distingue de los hermanos con los que él fundó la iglesia. Estos eran gente nueva. Y el apóstol Pablo tenía ya un buen tiempo fuera de Corinto, cerca de 2 años. Y se habían generado muchos problemas doctrinales en la iglesia y de conducta, sobre la Santa Cena, sobre la resurrección o no resurrección, de tal manera que puedo decir que había un enfrentamiento doctrinario con el apóstol. Era un enfrentamiento de rechazo a la doctrina establecida por el apóstol, no por toda la iglesia, por esos algunos que eran opinión dominante dentro de la iglesia. O sea, habían adquirido cierto dominio y la opinión de ellos era muy aceptada. Y entonces Pablo está en Éfeso y les escribe en esta primera carta y les dice que quiere ir, que va a ir a Corinto. Y mire lo que dice y cómo lo plantea, que por cierto lo dije en la mañana, el título, ¿cómo cree que es el título, hermano Roberto? Las supuestas indecisiones del apóstol Pablo. Las supuestas indecisiones. Porque se va a dar un caso donde precisamente lo acusaron de ser indeciso y que un hombre de Dios, un apóstol, no podía ser así. Por lo tanto, él no era apóstol. O sea, lograrlas todas como políticos. Dice el apóstol en el versículo 5: y a vosotros iré cuando hubiere pasado por Macedonia. A ver, mis hermanos, voy a pasar, bájale tantito a ver qué se dice. Voy a pasar primero por Macedonia y luego de Macedonia llego con ustedes a Corinto, porque por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser, y empiece a observar el lenguaje de Pablo, y podrá ser que me quede con vosotros o pasaré el invierno para que vosotros me llevéis a donde hubiere de ir, porque no os quiero ahora ver de paso, porque espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permitiere. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te rogamos que nos bendigas esta tarde con esta reflexión, esta enseñanza que nos lleva a ver pormenores de esa relación tan dura que esta iglesia tuvo con el apóstol. Permite, Señor, que las cosas que digamos sean enseñanza para nuestra vida práctica. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Creo que en cierta manera he dejado entrever la idea, el corazón de las cosas que están contenidas en este pasaje. Y esta vez
vamos a ver en el apóstol algo que jamás le habíamos visto, porque tenemos la impresión de que Pablo era un hombre de mucha cordura, de sentido común y del buen decir. Pero óigalo hablar ahora y parece que no es Pablo, aunque es Pablo. Él está en la ciudad de Éfeso, desde donde escribe esta carta a los hermanos de la iglesia de Corinto, que ya no tenían ya no lo veían con buenos ojos, es más, ya no querían que fuera. Y les dice que irá a Corinto. Les escribe que quiere verlos. Ahora, no podemos, si queremos poner en perspectiva todo esto, no hay que olvidar que Pablo habló de cierto grupo muy belicoso, muy problemático, al que calificó como algunos, que nomás, para empezar, no creían en la resurrección. Yo no sé cómo lo hicieron miembros de la iglesia. Los hicieron miembros cuando Pablo ya no estaba ahí en Corinto. Pablo se fue a la obra misionera, se quedó la iglesia de Corinto establecida, y a los hermanos originales con los que fundó la iglesia les dijo que él lo primero que les había enseñado es que Cristo había muerto por sus pecados conforme a la Escritura. 2, que había sido sepultado y que había resucitado conforme a la Escritura. Y que ellos lo sabían muy bien porque fue las primeras cosas que Él les enseñó. Por eso llegaron a la salvación, porque sin la muerte y resurrección de Cristo no existe salvación para nadie. ¿Entiende? Por eso digo que en realidad estos otros eran gente que se había convertido o había ido a la iglesia después que Pablo se ha ido. Incluso en el mensaje del domingo pasado yo decía que Pablo le recrimina a los hermanos con los que abrió la iglesia que ellos sí sabían la doctrina y que no habían enseñado a estos algunos la doctrina, y que se los decía para que se avergonzaran ellos, porque era obligación de la iglesia normar el criterio de la fe. O sea, la iglesia no puede ser alguien que puede ver que hacen la doctrina pedazos y se quede callada. La iglesia tiene que poner posturas, normar las cosas según la Escritura. Bueno, pues de ese grupo de los algunos, es el grupo que decía que no había resurrección. Pero de ese grupo de los algunos surge otro grupito de ellos mismos que empezó a bautizarse por los muertos. Mensaje que ya prediqué con ustedes. Que evidentemente no eran de los que se habían convertido cuando el apóstol fundó la iglesia, porque eso sí conocían la doctrina apostólica de la resurrección. Pablo dijo, o diría en su argumento, es la idea que no hay resurrección. Pues con uno que resucite es prueba evidente que sí hay resurrección, porque si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó, y entonces estamos en nuestros pecados. Este grupo, ese de los algunos, escúcheme bien, practicaba, por así decirlo, lo que yo he llamado la fe de opinión. ¿Qué cosa es la fe de opinión? Cosa que es muy común ya en este tiempo en las iglesias. No se sustentan tanto en lo que establece la Escritura, sino que dicen yo pienso, yo creo, yo opino.
y de eso hacen un punto de vista y lo hacen valer. Oh Señor, usted opine lo que opina la Escritura. Alabado sea Dios. ¿Vamos bien, mis hermanos? Pero en realidad disentían abiertamente de las enseñanzas del apóstol Pablo. Es decir, practicaban una antidoctrina, cosa muy grave. Y los hermanos de Corinto no habían sido capaces de poner orden. Pablo tenía que ir. Había muchos problemas. En 2 años, esa iglesia tan llena de dones y derramamiento del Espíritu de Dios era la iglesia más problemática, cuando menos de lo que tenemos noticia. Por lo que estos los podemos calificar como el grupo de los inconformes y el grupo de los hostiles al apóstol Pablo. Y entonces reciben una carta y Pablo les anuncia que ha de ir con ellos. Y claro, cuando ellos reciben esa información que Pablo quiere ir con ellos, ese grupo disidente se pone en alerta, se alarma. Y entonces hicieron lo siguiente: empezaron a tomar en cuenta cada detalle de ese viaje, cada palabra del apóstol Pablo. Bueno, justamente frente a esa vigilancia perversa y sutil de ese grupo, oímos hablar al apóstol Pablo de tal manera que nos sorprende, porque les dice las cosas que hemos leído de tal manera que, si usted pone cuidado, que según varios eruditos revelaba en la forma en que decía las palabras una especie de inseguridad, de incertidumbre. No sé si vaya, creo que sí voy a ir. No tenía inseguridad en ir a Corinto, era cosa decidida: voy a ir a Corinto. Estoy en Éfeso, voy a dejar Éfeso y me voy a ir a Corinto. Pero Pablo tiene en su perspectiva espiritual y en su percepción espiritual una idea: si el Señor lo quiere. Amén. Porque aquí en Corinto he trabajado bastante con mucha gente y yo me voy. No sé si el Señor lo quiera o no lo quiera. Yo necesito que Él me dé instrucciones. ¿Hizo usted la delicadeza con que Pablo estaba manejando esta cuestión? Entonces, incluso, puntualizo, no estaba indeciso en ir. Dije, esa era cosa decidida. No dijo cuándo, pero tengo que ir. Lo que estaba por definirse era cómo hacer ese viaje, la ruta que iba a seguir. Algo como esto está diciendo el apóstol. Algo, o que diría como esto: hermanos de Corinto, quiero ir, pero me parece que debo ir por esta ruta. Me voy a ir por Macedonia. Iré a vosotros cuando hubiere pasado por Macedonia. Hasta aquí usted no encuentra falta, ¿o sí? Pues Pablo puede irse por donde él quiera, si son sus gastos. La iglesia de Corinto nunca le dio ni para comer. Nomás que dije en la mañana, la clase de gente que nunca da, que nunca ayuda, pero como opina. Alabado sea Dios, dije la iglesia de Corinto. Pero hay muchos corintios en todas partes. Aquí no. Eso lo dice en el verso 5. Pero luego en el verso 7 les dice: es que no quiero verlos de paso. Es decir, quiero estar con ustedes un tiempo suficiente. Espero estar con vosotros algún tiempo indefinido. Pero les dice:
podrá ser que me quede con vosotros o que pase el invierno allí. A ver, mis hermanos, ¿están escuchando a Pablo hablar? ¿Lo escuchan bien? Está diciendo, podrá ser que me quede con vosotros. Puede ser que pase el invierno allí con ustedes. Entonces, cualquiera que es suspicaz diría, pero esta manera de hablar del apóstol Pablo no da lugar a que se piense que no está seguro de lo que quiere hacer, que es un hombre indeciso, que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Pero dice por dónde lo habían de manejar finamente. Un apóstol de Dios no puede ser así. Consecuentemente dirán, este no es un apóstol. Agradó tal que querían impedirle la entrada a la iglesia de Corinto. No es profecía, no es doctrina, estoy diciendo una relación interpersonal. De tal manera que esa manera en que el apóstol ha estado diciendo las cosas no lo favorece. Ahora, él no tiene conflicto en lo de hacer ese viaje, sino en el cómo hacerlo, en el por dónde me voy. ¿Sí? Pues váyase por donde quiera, el caso es que al final llegue a Corinto. Y nadie tiene por qué estarle molestando o enojándose porque no siguió tal o cual ruta. Ya vamos viendo más o menos dónde salió la cosquilla de estos latosos corintios. Pero el apóstol, aunque está hablando de esa manera, tiene cuidado de decir dos cosas. Una, es lo que yo quiero. Quiero ir a Corinto, es decir, necesito dejar Éfeso. Tiene que ser esto en algún tiempo, en algún momento. Puede ser el mes que viene. Pero no sé si lo quiere el Señor así. Yo no puedo abandonar la obra en algún lugar a criterio propio. Alabado sea Dios. ¿Ve eso? No tiene indecisiones de ir a Corinto. Él está viendo las cosas en tiempo y forma. ¿Cuándo y de qué manera? Porque por las palabras que el apóstol está dando, si el Señor lo quiere, da la impresión que en su espíritu, que era tan sensible a Dios, entendía o sentía que Dios tenía algún propósito que no le había dicho y que él no se iba a mover de allí hasta que él tuviera confirmación del Señor. Y dije, creo que hay una declaración del apóstol para fortalecer esta idea. Si el Señor lo permite. Y si dice lo permite, es que puede ser que no se lo permita. Oye, pero es un viaje. Sí, pero está en la ruta de la vida ministerial de ese hombre. Y percibió que debía esperar la aprobación del Señor, porque tenía que dar tiempo a darse cuenta si el Señor quería o no quería. No solamente en el cuándo se iba a ir de Éfeso, sino por dónde, en qué ruta iba a seguir. Acuérdense ustedes que en la ruta de Pablo siempre había un alto peligro de los ríos, de los ladrones, de los de su nación. Y entonces indiscutiblemente el Señor había una manera en que le indicaba por dónde se fuera, cuándo lo hiciera. Bueno, si vamos a llamar a eso las indecisiones de Pablo, pues en eso consiste la supuesta indefinición. Sé lo que quiero, pero no lo sé si lo quiere el Señor. Amén. Es decir, yo estoy viendo a un hombre que está impuesto a decirle, Señor, tengo este propósito,
de salir en este viaje. Pero quiero que tú me des tu aval. Quiero poner ante ti mi entrada y mi salida. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Quiero que cuando salga yo vaya con tu autorización y tu apoyo, y cuando regrese también regrese con tu autorización y apoyo. Alabado sea Dios. ¿Encuentran algo problemático en eso? ¿Tendrían razón los corintios para estar emberrinchados? Usted me va a decir que no. Y es entonces cuando en ese espacio que Pablo había percibido de que hay algo que le faltaba, él, piezas sueltas en ese querer ir o por donde ir, había piezas sueltas, y esa pieza suelta la tenía el Señor, hasta que el Señor trata con él y le dice: Pablo, no te muevas de Éfeso. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. No. Entonces sí había razón para que Pablo estuviera esperando alguna directriz. No te muevas de Éfeso. Y claro, cuando le dice no te muevas de Éfeso, es como si él interrumpiera ese viaje. Y en el verso 8 y 9 les dice: me quedaré en Éfeso hasta el día de Pentecostés, porque se me ha abierto, porque el Señor me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. No me voy a ir de aquí sin vencerlos a todos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bueno, ese es Pablo. Ese es el hombre que entendía al Espíritu de Dios. Pero los quisquillosos y latosos corintios le dieron su propia lectura a eso y dijeron: qué hombre tan inconstante. Fíjese bien, Pablo estaba diciendo: el Señor me ordenó que me quedara en Éfeso. Las noticias llegan, todavía no se viene, y la interpretación que le dan a eso, error de interpretación, es: qué hombre tan inconstante. Pero luego decimos: no lo sé lo que quiere el Señor. Y yo le digo, o preguntarían: ¿y no debía saberlo ya el apóstol? Yo dije en la mañana: pues yo no lo sé. Lo que sí sé es que él ponía su salida y su entrada al consejo de Dios. Pero aún dentro de esa supuesta incertidumbre, no certeza del apóstol, estar indeciso, aparentemente indeciso, pero no estaba indeciso. Hay algo en lo que no tiene duda: que hará lo que el Señor quiera. Diría: si dejo a Éfeso para ir a Corinto y de ahí a Macedonia, se los comenta. No se está diciendo: ya mañana salgo de viaje. O puede ser que en vez de irme primero por Corinto y luego a Macedonia, ¿qué tal si me voy por Macedonia primero y luego vengo a Corinto? Eso era muy propio, ¿no? Pues eso a los quisquillosos de Corinto los molestó mucho. Ahora, había una cuestión. Y yo dije: ir a Corinto era en cierto sentido el corazón de esta ida. Necesito ir con los hermanos de Corinto. Yo en la mañana hice una aclaración, entre otras, y es que es muy propio interpretar que hay un viaje de Pablo a Corinto que no está registrado en el libro de los Hechos. Hizo un viaje relámpago a Corinto y le fue muy mal. Lo maltrataron mucho, lo insultaron. Y él le llamó, y le han llamado el viaje de la tristeza. Y ahora les advierte, porque esos de la opinión dominante habían tratado al apóstol altaneramente.
Y Pablo regresó a Éfeso muy triste. Pero ahora que vuelve para ir, le dice: no quiero tener tristeza sobre tristeza. Incluso les advertirá: ustedes dicen cómo quiere que vaya. Con mano dura, ustedes decidan, porque estoy decidido a hacerlo. Pero eso deja ver la dependencia que el apóstol tenía del Señor. Ahora, volvemos. Ya tenemos esa ruta de Éfeso a Macedonia, de Macedonia a Corinto. Pero existía la otra, de Éfeso a Corinto, de Corinto a Macedonia, de Macedonia regreso a Corinto. Pues esa ruta de Corinto primero fue cancelada. Y yo le digo, bien merecido se lo tienen. Pues ese cambio de ruta, hermanos, al que Pablo tenía todo el derecho del mundo, ese cambio de planes resultó intolerante para los intrigantes y quisquillosos hermanos de Corinto. De esos que buscarán siempre causa para hacer crítica, aun donde no haya causa. No estoy predicando, no estoy dando teología, no estoy dando un mensaje doctrinario, ni profético, ni nada. Estoy hablando de esos problemas de relaciones humanas. Y usted me ha de decir, hermano Ramos, ¿pero qué les molesta a los corintios? Pues yo tampoco sé, pero sí sé. Les dice que irá en la ruta de Macedonia y de allá a Corinto. Eso los molestó. No, él había dicho, él prometió venir primero a Corinto. Y entonces usted podría preguntar con toda justicia a los corintios: hermanos corintios, ¿cuándo les dijo eso, hombre? Si acabamos de leer aquí el capítulo 16 y les dice claramente: voy a ir a Macedonia y luego con ustedes. Pues para explicar eso, yo dije: ¿sabe qué voy a hacer? Voy a dar un gran salto. Desde este capítulo 16 de esta primera carta hasta el capítulo 1 de la segunda carta a estos mismos corintios. Y otra vez la pregunta, no lo vayan a ponerse a leer: ¿por qué tanto enojo con el apóstol? Pues lo acusan de liviandad, de ser un hombre fácil de hablar por hablar. Y es cierto, un ministro de Jesucristo que habla por hablar, que no es confiable, pues no es digno de estar en el ministerio. Porque se ha dicho, y lo dice o lo implica en su carta a Timoteo, en sus cartas, en 2 Timoteo, que para que el evangelio de Dios sea creíble, el que lo predica tiene que ser primero creíble. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Ahora esto, usted dice: bueno, hermano, nos está comentando lo que pasó. Sí, es puro, yo le llamo el chisme corintio. Digo, no, en serio, hermano. No, de veras, extraordinarios los corintios. Pero, ¿por qué lo estoy contando? Pues porque ustedes en la vida práctica se pueden encontrar con situaciones parecidas. Y ustedes tienen que pensar, incluso como miembros de iglesia, para ser creíble lo que usted le enseña a la gente en conversa, primero sea creíble usted. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Pues es que ellos esperaban que fuera primero con ellos, dirían: esa es la molestia.
Y si Él no viene primero con nosotros, pues ¿qué clase de apóstol tenemos? ¿Qué le parece, hermana? Una belleza a los hermanos de Corintio. Si alguien quiere ir a pastorear a los hermanos de Corintio, me lo dice. Amén. Usted no, hermano Víctor. Y que en vez de ir primero con ellos, no tiene que ir primero a Macedonia. Y si usted ve el versículo 5, verá que eso es lo que les dijo, y eso hizo el apóstol. Entonces, acerquemos un poquito a ese caso para ver si hubo tal cambio de planes. Digo, porque si aquí donde leímos nosotros dice voy a ir a Macedonia y luego a Corintio, y así lo hizo, pues ¿dónde está el cambio de planes? Pero sí hubo cambio de planes. Insisto que en el verso 5 del capítulo 16 que hemos leído, pues les dijo con toda claridad: a vosotros iré cuando hubiere pasado por Macedonia. No necesita interpretación eso, ¿verdad, hermanos? Clarísimo. Y luego les hace énfasis: porque por Macedonia tengo que pasar. Y eso de tengo que implica una razón de fuerza. Tengo que ir primero a Macedonia. Había razones con el Señor. Y ese tengo que pasar implica que tenía una razón suficiente para ir primero. Entonces, ¿de qué hablaban los inconformes corintios? Veamos eso desde la lógica que le hemos conocido al apóstol Pablo. Y podremos decir que Pablo, ese hombre que hacía gala de tener un gran sentido común, que yo hizo el hombre del buen decir, el hombre de la ingeniería del evangelio. Nosotros estamos leyendo sus comentarios y podemos pensar como los corintios, que eran cosas sin sentido, que dio pie a que lo exhibieran sus enemigos como un predicador cambiante, no confiable. Yo entiendo, pero no acepto cuánto predicador ahora predica distinto a lo que predicaba hace unos pocos años. Ya no son predicadores de lo mismo. Tengo 55 años en el ministerio y no he cambiado absolutamente nada. Alabado sea Dios. Nada. Y no cambiaré jamás. Y ya no tengo tiempo para cambiar. Lo digo en el buen sentido. ¿Sí? Pero ¿cuál era ese sinsentido? Es que no tenía sentido ir primero a Macedonia, dirían. Y ellos hacen en realidad o definen por dónde le conviene a Pablo ir, basado en kilometraje, basado en distancias. Dijo, pero Corinto queda más cerca de Éfeso, es un brinquito. ¿Por qué ir primero a Macedonia, que está muy lejos? Qué irrazonable es ese Pablo. Me parece que es una especie de locura. Y siempre me acuerdo de un loquito de mi tierra, allá, Juanito. Se van a reír yo también. Un día iba de la ciudad de Cuauhtémoc a Chihuahua, que son más de 100 kilómetros. Iba a pie Juanito, el loquito. Y lo alcanzaron algunos muchachos de allí de nuestra tierra, que iban en una camioneta y había espacio. Y lo alcanzan. Y le dicen, Juanito, ¿a dónde vas? Voy a Chihuahua. Pues súbete. No, porque llevo prisa. Digo, cosas de esas que pasan. Entonces imagínense, ¿por qué Pablo tiene que irse? Qué locura
qué insensatez, qué falta de cordura de irse por las distancias más grandes en vez de brincar de Éfeso aquí a Corinto, que está a tiro de piedra. O sea, vea lo irrazonable que pudieron ver lo que hacía el apóstol Pablo. Ahora, la distancia era corta. Era solamente cruzar un pequeño mar, el mar Egeo, y ya está usted en Corinto. Y Corinto, pues, puerto marítimo. Llegaba directo. Y entonces yo me pongo a ir a los corintios alegando. Es que hay muchas alegatas absurdas de la gente. Y yo le digo, ¿y qué problema hay con eso, Corintio? Si él va a pagar el viaje, ¿o ustedes le están financiando? Ni siquiera le han dado jamás de comer al apóstol Pablo. Incluso el apóstol dirá, Corintios, yo a ustedes les prediqué el evangelio gratis. A mí nunca me dieron ustedes nada. Y ellos dirían muy seguros, pues porque nunca nos ha pedido. Mire. Pero aún aceptando, bueno, eso del evangelio gratis significa, les prediqué y nunca me dieron apoyo. Y sabe en realidad cuál era el problema. ¿Por qué Pablo no buscó que le dieran financiamiento a los corintios? Porque eran la clase de gente que da y luego reclama. Los corintios, los corintios. ¿Cómo ve, hermana Marta? Yo me acuerdo que a eso la mamá de Rosario le llamaba pan con cordonazo. O sea, te doy el pan y te doy el cordonazo. Y más o menos esas ideas así medias a la mexicana. Pero aún aceptando que la distancia, según ellos, es la que debía decidir por dónde debía ir primero, pues yo les digo, ¿y si él quería hacerlo de otra manera? ¿Cuál es el problema? Y aún más, aunque se le diera la gana de hacer un enorme rodeo por varios mares y luego volver a Corinto, ¿cuál es la queja? Si era con su dinero. Y es que hay gente que nunca apoya, pero como opina. Los corintios eran así, nunca apoyan en nada, pero como opinan. Yo sé de eso en mi vida ministerial, pero no con la iglesia El Camino de la Fe. Tengo que dejarlos a salvo ustedes. Denle un aplauso al Señor Jesús. Si él quiso hacerlo así y a costo suyo, y además, diría Pablo, además, con la aprobación del Señor. Porque yo le dije que iba a ir primero a Macedonia, y él me autorizó a irme primero por Macedonia. Ve usted los detalles que a veces pasamos por alto. Es decir, el Señor enterado de todos nuestros pasos. Y yo digo, pues por la razón que haya sido, le digo a Pablo, bien hecho, vete por donde tú quieras. Él voltearía y diría, yo no dije por donde yo quiera, dije por donde quiera el Señor. Entonces que yo quise ayudarlo al apóstol para que se defendiera. Pero el problema era otro. El problema era otro. Que les había dicho que iría primero con ellos. Sí les había dicho. Y que de allí iría a Macedonia. Y que de Macedonia volvería otra vez a Corinto. ¿Cuántas veces estaría con ellos? ¿Cuántos son estos deditos, hermanos? Hermanos, no se me vayan a dormir. Llego primero con ustedes, 1. Me voy a Macedonia. Regreso otra vez con ustedes. ¿Cuántas veces? 2 veces. Eso lo dice en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 15 al 16, en la segunda carta. Pero Pablo está escribiendo desde la primera.
O sea, de la primera carta les está diciendo, y en el capítulo 1, verso 15 al 16, de la segunda carta, mire lo que les dice. Quise primero ir a vosotros. Sí quería ir. Para que tuvieran una segunda gracia. Fíjese lo que está diciendo. Porque él dice, cuando yo llego con ustedes, llego con abundancia de la gracia de Dios. Se quedan enriquecidos. Y yo quiero entonces darles 2 ocasiones, de aquí para allá y de allá para acá. Y a eso le llama la segunda gracia. Pero hermanos, ¿qué cosa es eso de la segunda gracia? Pues que en un corto tiempo estaría con ellos 2 veces. La primera, estando con ellos, se iría a Macedonia. Y otra, al venir de Macedonia, volvería a estar con ellos. ¿No estaba muy bien la idea? ¿Sí? 2 veces, 2 gracias. Y las 2 concedidas por el Señor. ¿Encuentra el problema todavía? No, todavía no encontramos el problema. ¿O sí? Pues es que están enojados con Él, muy enojados. El apóstol llegaría con abundancia de gracia. Pero, espéreme tantito. ¿Cuándo les dijo eso? Digo, porque pudiéramos echarle en la cara a los corintios. Oigan, corintios sobregirados, ¿a qué hora les dijo eso? Porque hemos leído el capítulo 16 y les dijo que primero por Macedonia. ¿Cuándo les dijo que primero por Corinto? Esa es la cuestión. Es que al parecer hubo una carta anterior a la primera. Es decir, Pablo les está escribiendo desde el capítulo 16 de la primera carta. Pero en realidad había habido una primera carta antes que la primera carta. Luego entonces Pablo les escribió a los corintios 3 cartas. Esa carta primera, el apóstol afirma que sí hubo una carta anterior a la primera. Eso está oculto. Cosa que dice en el capítulo 5, versículo 9 de esta primera carta a los corintios. Fíjese bien, no lo dice desde la segunda carta. Se viene a la primera carta y desde la primera carta les dice: os he escrito por carta. Les he escrito en el pasado. Antes de esta primera, yo ya les había escrito otra. Oiga, y entonces, por supuesto que yo digo, santo Dios, qué tramposos eran. Oiga, hay creyentes tramposos. Así. Y vea que les está diciendo, esto dije desde la primera carta. Y ha sido llamada la carta perdida. Que, como yo siempre soy perspicaz en eso, yo digo perdida. Bueno, perdida, no lo sé, pero ciertamente se perdió. Aunque en mi perspicacia yo diría, hicieron que se perdiera. Vea usted lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Vea qué difícil era para ese hombre el trabajo que estaba haciendo. Porque pensamos a veces en Pablo como un hombre que donde quiera pisaba y nadie le decía nada. No, ¿cómo no? Era un hombre muy difamado, perseguido, muy maltratado, muy insultado. Hicieron que se perdiera esa carta. Y tengo que entonces decir, bueno, es solo especulación. ¿O usted qué pensaría? ¿Que se les perdió o que no se le perdió? Esa carta llegó a Corinto. Lo que sí es cierto es que llegó a manos de la iglesia. Los corintios tenían una versión anterior a la primera. Y en esa les dijo que iba a ir con ellos.
cuando vaya rumbo a Macedonia, yo voy a ir primero con ustedes y luego me voy a Macedonia. Y luego de Macedonia me regreso con ustedes. Eso se los había dicho en la primera carta perdida. Pero ahora, por instrucciones del Señor, se va primero a Macedonia. Y yo volteo a ver a esos corintios y le digo, se lo tienen bien merecido. Alabado sea Dios. Hoy no dijeron nada ustedes, hermano. Ustedes tan gozosos que son. De un aplauso al Señor Jesús. Esa alegría no era compartida por esos algunos. Otra vez sacan la cara a esos algunos que lograron ese cambio de planes del apóstol para cerrarle la entrada a la iglesia. Y fue cuando dijeron, si él quiere venir a esta iglesia, o sea, ese liderazgo que era dominante, eso de la fe de opinión de esos algunos, si él quiere venir a esta iglesia y que le recibamos, debe traernos cartas de recomendación. Alabado sea Dios. ¿Cómo la ve? Ahora, ¿por qué propusieron que les trajera cartas de recomendación? Tenía una lógica. Oiga, pues las cartas de recomendación para el apóstol Pablo tenían que venir firmadas de Jerusalén. ¿Usted cree que en Jerusalén le iban a dar cartas de recomendación? Absolutamente no, si había una hostilidad. Es más, Santiago no apreciaba a Pablo. Yo lo he dicho, no lo apreciaba. Y por mucho tiempo, por eso, yo no quise predicar a Santiago. Porque me caía mal Santiago, porque le caía mal Pablo. Alabado sea Dios. Aunque confieso que cuando prediqué sobre Santiago, fue una delicia. Amén. Que yo hice el comentario y que le diría, Señor, mira Santiago y Pablo, y él me diría, no intervengas, déjalos, porque los dos son hombres de Dios. Alabado su nombre. Y Pablo dice, carta de recomendación. Pues mis letras son ustedes, porque cuando yo llegué ustedes estaban en la nada, les prediqué el evangelio, recibieron a Cristo y se estableció la iglesia. Ustedes son mis letras de recomendación. Alabado sea Dios. Eran hostiles a Pablo, como para que ahora les dé motivo cambiando de ruta. Y dice que no ir a Corintio primero. Y yo creo que era muy sabroso eso, decirles eso. Yo no lo puedo explicar así, pero yo diría, para mí es para que se les quite. Porque se dice que hubo ese primer viaje. Hoy hay un viaje que no está registrado en el libro de los Hechos. Pablo había hecho un viaje relámpago de Éfeso a Corinto que no está registrado. Pero en ese primer encuentro, cuando él fue a Corinto, lo trataron altaneramente, lo insultaron, lo maltrataron de la peor manera posible, lo injuriaron. Y Pablo le llama a ese viaje el viaje de la tristeza. Y ahora les dice, no quiero ir con ustedes y tener tristeza sobre tristeza. ¿Cuál fue la primera tristeza, Pablo? Cuando me eché ese viaje relámpago. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántas cosas esconde las declaraciones de ellos? Y yo le doy gracias a Dios por el apóstol Pablo. Pablo, dije en la mañana, fue un regalo de Dios. Nos lo regaló. Oírlo a Pablo es una delicia. Porque los hombres, hay hombres en el ministerio que son regalo. Así como Jesús fue un regalo de Dios para la raza humana. El Señor Jesús envía a este apóstol, explícales
vas a sufrir mucho, pero tú sígueles enseñando. Se los regalo, dijo el Señor Jesús, alabado sea Dios. Y entonces hicieron correr la infame versión de que era un hombre no confiable. Y por si fuera poco, en el verso 6, lo confirmaba la incertidumbre de estas palabras. A ver, de por sí ahora sí que estaba aquello como estaba. Y aquel hombre tan astuto, tan inteligente, pero tan sano para hablar. Porque no era el típico, la gente malintencionada. Fíjese todavía cómo estaban las cosas. Y luego les dice, para que me llevéis a donde hubiera de ir. Y le preguntarían a Pablo, ¿a dónde quieres que te llevemos? Y él diría, pues no, todavía no lo sé. Ven ustedes qué hombre tan indeciso. ¿A dónde vas a ir? No sé. ¿No se pensaría por estas expresiones que el apóstol estaba sumido en indecisiones? ¿Usted qué pensaría? Y dijeron, ¿cómo puede ser un hombre así un verdadero apóstol? Porque hay gente que es muy buena para calificar los ministerios y decir, no puede ser, un hombre de Dios tiene que ser así, 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 platicado, muy bueno. ¿O no hay gente así? ¿Cómo puede predicar a un Dios fiel si Él es infiel a sus palabras? Que yo en la mañana dije, pues creo que a eso entre los políticos le llaman fuego amigo. O sea, los mismos de la iglesia le estaban pegando duro. ¿Cómo puede ser este predicador? ¿Qué hace Pablo? En los versos 12 al 19, hace defensa que yo llamo la defensa de la sinceridad. Pues dice, nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad, escúcheme bien, escúcheme hermano, yo nunca les he hablado con dobleces. Y con toda sinceridad hemos conversado con el mundo entero. No habrá ninguna región pagana que me acuse de falsedad en mis palabras. Y si con el mundo hemos hablado con sinceridad, mucho más con vosotros, dice él. Y mire cómo defiende su sinceridad. Pues no escribimos otras cosas de las que leéis. Lo que les estoy escribiendo, eso es todo. Nada de que después mandó un papelito aparte. Y ustedes no tienen que andar buscando entre líneas. A ver qué quiero decir. Nunca han tenido que buscar el por qué o por quién lo estará diciendo. Digo, yo decía en la mañana, es que eso es muy cierto. Y yo nunca, de los que me conocen de predicador de hace tantos años, y ustedes que me conocen de hace 20 años quizá, nunca yo he dicho algo en el púlpito por querérselo decir a alguien. Yo aprendí desde joven predicador que el púlpito no era escondedero de cobardes. Que si usted quiere decir algo, dígalo. Ustedes no tienen que buscar entre líneas a ver qué quiero decir. Nunca he tenido que buscar el por quién lo estará diciendo. Y entonces yo tengo que pensar, qué desagradable es una relación pastor-iglesia que es así, donde parecemos enemigos. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia que parecemos hermanos en Cristo. Alabado sea Dios, y que así permanezca. Pero también qué relación tan desagradable si así se manejan entre creyentes.
Y la palabra sinceridad en griego significa ser puesto a la luz del sol. Les dice, lo que les escribo es lo que les quiero decir. No les escribo algo para quererles decir otra. No tienen que buscar interpretaciones, porque no escribo con dobleces. Lo que les dije sobre mis planes de ir primero a Corinto, lo dije sin querer sorprender la fe de nadie. En verdad quería visitarlos 2 veces. Si me hubiera ido primero con ustedes. Y aclara que sí quería que lo hicieran llegar a donde habría de ir. Y ellos están interpretando, ya ve, no sabe a dónde ir. Es un hombre indeciso. ¿Usted qué pensaría? Por eso dije yo, Pablo, ¿y a dónde quieres ir? Pues no sé. Pero ¿cómo que no sabes? Es que Pablo, cuando usted entra al razonamiento del griego, le está pidiendo que lo hagan llegar no con su dinero, sino con sus oraciones. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y aprieta el cerco y les dice, así que buscando ir a vosotros, usé quizá de liviandad. Pues señores, contra la intriga, la sinceridad. Y aquí hay una cuestión deliciosa. Que en esa sinceridad Él no se ha conducido con ellos como si fueran sus enemigos. Qué desagradable cuando un pastor siente a la iglesia como si fueran sus enemigos, o la iglesia siente a su pastor como si fuera su enemigo, o entre hermanos se ven como enemigos. Qué cosa tan desagradable, y nunca he trabajado para que eso suceda aquí. Dios lo sabe y ustedes lo saben también. Alabado sea Dios. Sí, aplaudo al Señor. Esa es una deficiencia muy dolorosa. Que los creyentes vivan como si los demás creyentes fueran enemigos. Nunca suceda eso entre ustedes, esté o no esté su pastor. Por eso dije, estoy diciendo cómo Pablo manejó estas cosas y las implicaciones. Porque no se crea, en un momento dado usted dice, el pastor nos haya predicado sobre esto y ya sé por dónde me voy a manejar. Y sería una gloria para mí. Y Pablo le dice, es que nosotros somos vuestra gloria, porque ustedes como iglesia de Corinto tienen mucho de qué ufanarse de nosotros. Alabado sea Dios. Qué hermoso detalle, ¿verdad? Pero resolvamos esta supuesta incertidumbre y digamos que no había falta de certeza. Tenía ruta, ¿sí? Propósito, ¿sí? Los detalles no. Entonces, ¿qué sucedió? Fíjese todo lo que estaba en juego. Pablo tenía en su alma, en su espíritu, algo tiene el Señor. Que Él hace que los corintios digan lo que digan. Yo siento y entiendo en mi espíritu que falta algo, la opinión del Señor Jesús. Y yo me espero. Qué detalle tan precioso. Y el Señor tenía otros planes. Y le dijo, no te vayas de Éfeso. Quédate en Éfeso porque te he abierto una puerta grande y eficaz. Así que se quedó en Éfeso y empezaron a causar conversiones multitudinarias. Alabado sea Dios. Miles y miles de gente que eran adoradores de la diosa Diana empezaron a abandonar a la diosa Diana. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y dijeron los que vendían figuras de la diosa Diana, hay peligro de que la diosa Diana quede desierta. Y la historia dice que sí quedó desierta. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
¿Diría usted que ese predicador era un insensible que no sabía lo que andaba haciendo? Gracias a que esperó la opinión del Señor y la orden del Señor, sucedió esto en esa ciudad, y Diana de los Efesios se quedó sola. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Plinio el Viejo le escribe al emperador y le dice: pues los templos de los dioses se están quedando solos. Bendito el Señor. ¿Cómo es fascinante? Los que hacían imágenes, ¿sí?, empezaron a quebrar, entrar en quiebra. Qué bonito, ¿verdad? Y era tanto el éxito y los sucesos que fue ahí en ese tiempo cuando es posible que echaron a Pablo al foso de los leones, digo, al Coliseo, al foro romano que había en Éfeso, y que dijo: he luchado con los leones. Que algunos dicen: no, es una interpretación alegórica. Pues yo no sé. Oiga, pero si David se peleó con los osos y los leones, no veo por qué Pablo no podía haberlo hecho. Alabado sea Dios. Y yo no sé, pero yo quiero meterme en pensar que cuando vio los leones dijo: no voy a dejar que me coman. Y como yo sé que todavía tengo mucho trabajo, les voy a dar una paliza a esos leoncitos. Alabado sea Dios. Señor, en tu nombre, ayúdame, en tu nombre. Pero lo maravilloso es, acuérdense cuando empezaron a ver aquellos demonios que se manifestaban, que aún el sudario de Pablo tocaba a la gente y la gente era sanada y liberada de los demonios. Lo mismo pasaba con Pedro, que la sombra de Pedro. Y usted dice: ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque Pablo explica eso, que cuando alguno sea puesto en el altar de Dios y se entregue como víctima, se convierte en cosa muy santa, y hasta su ropa se convierte en cosa santa. Alabado sea Dios. Pues ¿por qué cree usted que la mujer aquella con flujo de sangre se metió entre la gente y dijo: ¿a dónde lo toco? ¿Cómo lo toco? Dijo: ya sé, allá abajo donde están los pasajes de la Escritura. Y lo tocó y la mujer fue sana en el instante. Virtud salió de mí, dijo Jesús. Y entonces empezaron a quemar miles y miles de libros de arte de magia. Era un incendio, miles. Las tiendas que vendían libritos de esos, de esoterismo y ocultismo, quebraron por culpa de Pablo. ¿Cómo no lo iban a echar a los leones? ¿Que se lo come el león? Pero Pablo había dicho: es que yo tengo pendiente un viaje todavía. Y el Señor le dijo: hay más razón para que vayas primero a Macedonia. Quiere decir que hay algo que Pablo no explicó, por qué tenía que ir a Macedonia. Se quemaron miles. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Irse a Corinto o quedarse en Éfeso? Entonces yo vuelvo al tema, las supuestas indecisiones del apóstol Pablo. Indecisiones o verdadera percepción espiritual. Alabado sea Dios. Y no permitió que nadie, ni la opinión de nadie, le quitara de las manos lo que quería hacer para su Señor. Alabado sea Dios. De un aplauso al Señor Jesús. Posiblemente entremos después a un tema, pero esto que acabo de enseñar y que lo enseñé en la mañana es justamente la plataforma que nos lanza a la segunda carta, ¿sí? Entonces posiblemente en la mañana yo empiece con la segunda carta de nuevo, que ya la prediqué hace varios años, ¿sí? Pero puede ser que la predique en la tarde, no sé, o a ver qué el Señor, porque hay una percepción espiritual hasta en las cosas, ¿sí? Yo le voy a decir esto: hay mensajes que usted tiene preparados y usted siente testimonio y el Señor lo desaprueba. No quiero esto. Yo no estoy diciendo que lo oigo a Él audible, como me gustaría oírlo. Verlo sería maravilloso. Pero el creyente tiene que desarrollar un sentido espiritual
para poder percibir que hay una intención divina. Alabado sea Dios. Me sucedió muchas veces. Tenía yo preparado un mensaje para un grupo pastoral de líderes y lo preparé con cuidado. Usted sabe. Sin embargo, cuando yo iba llegando, sentí la desaprobación del Señor. Y yo entiendo eso. No insiste en predicar lo que no le autoriza el Señor. Y entonces yo dije, Señor, pero faltan unos minutos. Y en cosa de unos minutos yo tenía el mensaje que iba a predicar. Alabado sea Dios. Dios no lo deja con la palabra cerrada. Dios le abre el alma y le pone en su corazón las cosas. Es decir, estoy diciendo a esta iglesia, procuren practicar y entender la percepción espiritual, sin caer, por supuesto, ¿en qué? En fantasías espirituales. Nada de que usted va caminando y el Señor iba aquí a un ladito y le dijo, no me gustan tus botas que traes. ¿Usted cree que el Señor anda se metiendo en eso? Alabado sea Dios. Es decir, somos un pueblo que cree en la operación del Espíritu de Dios, en la percepción que tiene que haber en nosotros. Pero Dios es un Dios serio, no es ocioso. Alabado su nombre. Siempre que nos habla serán cosas muy valederas.